El Señor les bendiga, un placer compartir nuevamente la palabra de Dios, como cada fin de semana, para aquellos que por diversas causas no puedan congregarse, o aún aquellos que tal vez están congregándose, pero también buscan algo más de la palabra de Dios. Tenemos ese placer de poder llegar hasta todos ustedes con la palabra de Dios. Y me he preguntado en esta semana, ¿para qué sirven las tormentas? Y vamos a leer un pasaje de las Escrituras. La verdad que la Biblia nos habla mucho acerca de las tormentas, ¿no? Tormentas, cuando hablamos de clima, ¿no es cierto? Una tormenta es básicamente una actividad violenta en la naturaleza, un fenómeno donde se mezclan masas de aire de diversas temperaturas que pueden traer lluvia torrencial, viento, a veces granizo, actividad eléctrica también, relámpagos, truenos, rayos, ¿no? Pero también entendemos, a la luz de la Biblia, que las tormentas significan también circunstancias que a nosotros nos ponen en una situación no deseada, ¿verdad? Una crisis, una situación donde estamos incómodos verdaderamente. Y así es como leemos e interpretamos también las Escrituras. Así que para encontrar respuesta a esta pregunta, ¿para qué sirven las tormentas? ¿O qué puede haber de bueno? ¿Qué podemos lograr? ¿Qué beneficio hay? Vamos a comenzar leyendo allí en San Marcos, capítulo 4, uno de estos textos de los cuales los evangelios nos proveen varios, pero también hay en el Antiguo Testamento, hay en Hechos 27, tiempo atrás compartimos la historia del apóstol Pablo en una tempestad, ¿sí? En Marcos 4, del verso 35 en adelante, dice: Jesús calma la tempestad, dice San Marcos allí. Aquel día, cuando se acercaba ya la noche, Jesús les propuso a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y allí el lago de Genesaret, como es conocido, o lago de Tiberíades, el mar de Galilea, ¿sí? En este lugar acontecían con cierta frecuencia, según los estudiosos, porque es un lago que se encuentra un poco más de 200 metros bajo el nivel del mar y está rodeado por colinas, algunas de ellas, el monte Golán, por ejemplo, más de 2000 metros de altura. Entonces, por lo tanto, hay un desnivel muy marcado que por la acción del viento, por la actividad del viento, genera estas tempestades allí. Dice: una vez que Jesús despidió a la multitud, lo tomaron así como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, de manera que eran varias embarcaciones que emprenden este cruce del mar o del lago de una orilla a la otra. Pero dice, de repente se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca. Leí que hay a veces hasta oleaje de 9 metros de altura, para que tengamos una idea, ¿no? Dice que aquí las olas ingresaban en el navío, en la barca, de manera que se anegaba, se inundaba esa embarcación. En tanto, Jesús, cansado de toda una jornada ministerial, dice que se encontraba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y de los discípulos lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no te das cuenta que estamos por ahogarnos, estamos por perecer aquí en el mar y pareces indiferente, ajeno a todo esto, ¿no? Levantándose, después que los discípulos lo despertaron, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, puso orden, trajo bonanza sobre esa tormenta, y el viento cesó y se hizo una gran bonanza. Pero luego habló con ellos de la tormenta que había despertado en ellos, ¿no? En su estado anímico, en su reacción, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces tuvieron gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Una experiencia sin duda que marcó la vida de los discípulos, de los apóstoles, de los seguidores de Jesús. ¿Para qué sirven las tormentas?
pensando en el contexto que nos toca vivir ahora con la pandemia de COVID-19, ¿no es cierto?, que genera no solamente una crisis y una tormenta en torno a la salud, sino también a la economía. Hay familias que están sacudidas en un verdadero vendaval, que ha traído conflictos sobre matrimonio, sobre relaciones de familia. Ha traído muchas situaciones complicadas. ¿Para qué puede llegar a servir eso? ¿No? ¿Qué beneficio puede traer? ¿Qué podemos encontrar de bueno en todo eso? ¿O por qué Dios las permitiría en todo caso? Aquí en esta y también en otros pasajes que podríamos estar viendo, o yo puedo mencionar, como por ejemplo lo de Jonás, capítulo 1, donde también ocurre una tempestad en la historia bíblica. Podemos sacar en limpio que muchas veces una tormenta, una tempestad, demuestra que toda nuestra capacidad es limitada. Aquí nos encontramos con marineros o con personas que estaban acostumbradas al manejo de las embarcaciones. Había algunos de ellos que verdaderamente eran personas con toda una trayectoria, eran pescadores. Algunos de los discípulos de Jesús eran pescadores, ¿no? No estaban improvisando, no es que vieron allí una embarcación en la costa, en la orilla, y se entusiasmaron y subieron, sino que eran personas que tenían conocimiento de estas herramientas. Con Jonás pasa exactamente lo mismo. El capitán y los marineros que estaban a cargo de esa embarcación, no así Jonás, suponemos, pero sí los demás, eran personas expertas, podríamos decir así, ¿no? Pero toda su pericia, si se permite el término, quedó en la nada frente a semejante tempestad. Y así ocurre también a veces con los problemas que sobrevienen en nuestra vida. Sacan a la luz que todo nuestro conocimiento, toda nuestra ciencia, toda nuestra capacidad es limitada y a veces se ve hecha añicos. Lo primero que destruye la tormenta es esa capacidad que nosotros tenemos, ¿no? Esa ciencia, y sí o sí tenemos que recurrir al Señor porque todos nuestros planes y nuestros proyectos a veces se caen, sencillamente. Segundo lugar, aquí encontramos que cuando ya los discípulos se vieron desbordados por esta tormenta, cuando ya se dieron cuenta que su pericia, su capacidad, su conocimiento, su experiencia era insuficiente para resolver el problema, ¿qué hicieron? Aquí recién lo leíamos, fueron a despertar a Jesús. ¿De qué nos habla esto? Que a veces la tormenta también nos recuerda no solo lo frágiles que somos, no solo que nuestra capacidad no alcanza, sino que tenemos a quién acudir. Tenemos con quién contar en medio de la tormenta. Tenemos un Dios a quien clamar. Y eso lo digo a partir de Jonás capítulo 1 especialmente, porque la historia nos cuenta que cada uno clamaba a sus distintas divinidades, entre comillas, ¿no? Y no pasaba nada hasta que el capitán fue a zamarrear a Jonás que dormía. Es similar a lo de Jesús acá en San Marcos 4, y lo despertó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, ponete a orar a tu Dios. Quizá eso va a ser la solución para que se apacigüe esta tormenta. Tenemos un Dios a quien clamar, tenemos a quien acudir. Aquí parecía que Jesús estaba ausente, indiferente, ajeno, porque estaba dormido. Pero quizá pasa porque nosotros a veces hemos olvidado que Jesús está con nosotros en la barca, lo hemos descuidado. No hemos sabido poner a Jesús en el centro de la escena y lo dejamos en un rincón de nuestra vida. Pero cuando la tormenta sacude nuestra casa, sacude nuestro hogar, sacude nuestra economía, nos saca de esa comodidad y confort en que nos encontrábamos, sí que sabemos a quién orar, a quién clamar y a quién acudir. Las tormentas sirven, en tercer lugar entonces, para definir si Cristo está o no está en nuestra barca. ¿Está Cristo, mi amigo, mi amiga, en tu barca? ¿Lo has invitado? ¿Lo has hecho parte de tu realidad? ¿Verdaderamente puedes decir que tu vida y tu familia gira en torno a Él?
que Él es el centro de tu vida, el centro de tu escena, de todos los planes, proyectos y cosas que has encarado en la vida, porque si no es así, este es el tiempo oportuno para correr al Señor. Este es el tiempo oportuno para poner a Jesucristo en el centro de la escena de tu vida y de tu familia. Cuarto y último, quiero decir también que las tormentas son para ponernos a prueba. ¿Qué le dijo Jesús aquí? Después que calmó, después que tranquilizó, después que puso orden en la naturaleza, Jesús se refirió a ellos, se dirigió a ellos y le dijo: ¿por qué están tan asustados? ¿Dónde está vuestra fe? Ustedes son gente de fe. ¿Cómo pueden estar así atemorizados? ¿Cómo pueden estar viviendo esta tormenta de esta manera si ustedes tienen fe? La fe es la que mueve montañas, dice el Señor Jesucristo, pero la fe también es la que nos sostiene, es la que nos sustenta, la que ayuda a que se pueda quebrar un barco, pero no se va a quebrar nuestra vida. Se puede quebrar una casa por una tormenta, se pueden quebrar muchas cosas materiales, pero si tenemos una fe inquebrantable en el Cristo vivo, vamos a salir adelante, vamos a salir victoriosos con esa fe en el Señor. Así que la fe es puesta a prueba. ¿Tienes fe realmente? Entonces podrá pasar esta tormenta del coronavirus, podrá venir otra tormenta, otra tempestad, si quieren más grande que esta, pero no importa, porque tu fe está puesta en Cristo Jesús. El Señor tiene todo poder para socorrernos. Dice el salmista en el Salmo 46 que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que no desesperes, no desmayes. No pierdas la fe ni la esperanza. Este es un tiempo para acudir a Dios, para aferrarte a Él y para ponerlo a Él en el centro de la escena de tu vida personal y de tu familia. De esa manera vas a capear, como dicen los marineros, vas a pasar cualquier tormenta y vas a ser fortalecido y vas a llegar al otro lado, a la otra orilla, y vas a llegar al final del camino también cantando victoria. Espero que así sea en tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.